La carta tenía fecha de 3 días después del accidente aéreo donde fallecieron las 176 almas a bordo. Esa fue la primera imposibilidad que notó Roberto Keller, ingeniero de mantenimiento aeronáutico, cuando el amarillento sobre se deslizó de detrás del asiento de la cabina que estaba retirando. 32 años de mantenimiento de aeronaves le habían enseñado a documentar todo lo inusual, pero nada en su carrera lo había preparado para lo que estaba escrito dentro. Antes de profundizar, asegúrate de suscribirte ahora. Este canal expone misterios de la aviación e informes prohibidos que la industria intenta ocultar. Activa las notificaciones para no perderte la próxima investigación, porque algunas verdades sobre los viajes aéreos se mantienen deliberadamente ocultas al público. El incidente ocurrió el 12 de agosto de 2023, durante el mantenimiento de rutina de un Boeing 737 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aeronave había estado en servicio continuo desde 1995 con solo 2 propietarios anteriores. Nada en su historial de servicio sugería algo inusual. Meridian Airways lo había adquirido de Aeroméxico hace 3 años, siguiendo los protocolos de inspección estándar y las revisiones de mantenimiento exhaustivas. Recuerdo que hacía un frío inusual en el hangar esa mañana, informó Keller más tarde en su declaración oficial. Las cuadrillas de mantenimiento se quejaban de la temperatura, pero yo había trabajado en peores condiciones. El avión estaba programado para la renovación interior. Nada importante, solo reemplazar los asientos desgastados de la cabina e instalar equipos de comunicaciones actualizados. El Boeing 737 había llegado la noche anterior desde Tijuana, después de completar su último vuelo de servicio antes del periodo de mantenimiento programado de 2 semanas. El registro de vuelo mostró un viaje sin incidentes. Las condiciones climáticas habían sido óptimas. El capitán había notado solo una pequeña fluctuación en la lectura de la presión de la cabina, lo suficientemente común en aeronaves de esta edad como para justificar una anotación, pero no una preocupación inmediata. Keller y su equipo comenzaron a desmontar la cabina poco después de las 7 de la mañana. Mientras quitaba el asiento del piloto para acceder al arnés de cableado debajo, un sobre amarillento se deslizó de donde aparentemente había estado encajado entre el cojín del asiento y el marco de metal. Tales descubrimientos no eran infrecuentes. Las cuadrillas de mantenimiento encontraban regularmente artículos dejados por la tripulación o técnicos anteriores. Por lo general, eran tarjetas de mantenimiento, notas personales o, ocasionalmente, pequeñas herramientas. Al principio no le di mucha importancia, dijo Keller. Lo aparté para seguir trabajando. No fue hasta mi hora de almuerzo que realmente lo volví a tomar y noté la fecha en el exterior. El sobre estaba dirigido simplemente a «Quien encuentre esto», con una escritura apresurada, ligeramente inclinada. Lo que llamó la atención de Keller fue la fecha claramente escrita en la esquina, 18 de noviembre de 1993. Ahí fue cuando las cosas se pusieron raras, explicó Keller. Este fuselaje en particular, número de cola XA734M Alpha, estuvo involucrado en un accidente catastrófico el 15 de noviembre de 1993. El vuelo 217 de Aeroméxico se estrelló en las montañas cerca de Toluca durante una tormenta de nieve inesperada. Los restos quedaron tan dañados por el impacto y el posterior incendio que los equipos de rescate pasaron semanas recolectando fragmentos. No hubo sobrevivientes. Sin embargo, aquí había una carta fechada 3 días después del accidente, aparentemente escrita por alguien que afirmaba ser un pasajero de ese mismo vuelo. El primer pensamiento de Keller fue que debía ser una especie de broma de mal gusto, tal vez plantada por otro trabajador de mantenimiento. Pero varios detalles le preocuparon de inmediato. Por un lado, la antigüedad del papel coincidía con la época. Esto no era una falsificación reciente. El amarilleo era consistente con el papel de hace 3 décadas, y la tinta mostraba el patrón de desvanecimiento particular de ciertos bolígrafos comunes a principios de los 90. Más inquietante aún, la carta se había encontrado en una aeronave que, según todos los registros oficiales, no debería existir. La aeronave en la que estaba trabajando tenía el mismo número de serie del fabricante que la que se estrelló en 1993, dijo Keller, bajando la voz hasta casi un susurro durante nuestra entrevista. Pero eso es imposible. Un MSN es como una huella digital. No hay 2 aviones Boeing que tengan el mismo. ¡Nunca! Con manos temblorosas, Keller había abierto la carta durante su hora de almuerzo, sentado solo en la esquina del comedor del hangar. El contenido estaba escrito con la misma letra apresurada que el sobre. A quien encuentre esto.
Mi nombre es Elizabeth Weiss, pasajera del vuelo 217 de Aeroméxico, asiento 14C. Si estás leyendo esto, algo imposible ha sucedido. Nuestro avión se estrelló hace 3 días. Lo sé porque lo vi suceder. Me vi morir. No entiendo cómo sigo aquí. La tormenta llegó de repente. La turbulencia fue violenta. Recuerdo que cayeron las máscaras de oxígeno. Recuerdo los gritos. Recuerdo el suelo acercándose rápidamente hacia nosotros. Luego me desperté, todavía en mi asiento, pero el avión estaba intacto. Vacío, pero intacto. El mismo avión, pero de alguna manera diferente. Las luces de la cabina parpadean ocasionalmente. A veces escucho susurros de los altavoces superiores. Suenan como anuncios de vuelo, pero hablados al revés. He estado caminando por los pasillos durante 3 días. No hay comida ni agua, pero no tengo hambre ni sed. No hay otros pasajeros. La puerta de la cabina está cerrada, pero a veces escucho movimiento adentro. Fuera de las ventanas no hay nada más que niebla gris. A veces las formas se mueven en la niebla. Parecen personas caminando junto al avión. Creo que estoy muerta. Creo que todos estamos muertos. Pero entonces, ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Por qué sigo sintiendo el bolígrafo en mi mano? Hay algo más en el avión conmigo ahora. Lo escucho moverse en la bodega de carga debajo de mis pies. Se está haciendo más fuerte. Si encuentras esto, por favor dile a mi hija Emily que la amo. Elizabeth Weiss. Keller inmediatamente llevó la carta a su supervisor, Miguel Torres, quien contactó al jefe de seguridad de Meridian Airways. En cuestión de horas, se activó un protocolo inusual. La aeronave fue retirada inmediatamente del programa de mantenimiento y trasladada a un hangar privado. Keller y los otros técnicos que habían estado trabajando en ella fueron separados e interrogados individualmente. Me quitaron mi teléfono, recordó Keller. Me hicieron firmar formularios de confidencialidad adicionales. Hombres que nunca había visto antes estaban repentinamente por todo el hangar. No eran personal de la aerolínea, tenían esa apariencia gubernamental. Lo que sucedió después solo profundizó el misterio. Según los registros de mantenimiento que Keller pudo ver brevemente antes de que se restringiera su acceso, la aeronave en la que había estado trabajando, la que supuestamente llevaba el número de serie idéntico al de un avión que había sido destruido 3 décadas antes, tenía documentación que mostraba un servicio continuo desde 1993. Ahí fue cuando realmente empecé a asustarme, dijo Keller, porque conozco los aviones. He trabajado en ellos toda mi vida adulta. Y los registros pueden ser falsificados, pero los sellos de fabricación no. Cada componente importante tiene la fecha de fabricación estampada o grabada directamente en el metal. Keller había notado mientras trabajaba que los conjuntos de control hidráulico, la carcasa de la aviónica, incluso los elementos de la estructura secundaria de la cabina, todos tenían fechas de fabricación desde 1991 hasta 1992, exactamente lo que esperarías de una aeronave que comenzó a prestar servicio en 1993. El avión en el que estaba trabajando no era una réplica o un modelo similar con errores de documentación. Según cada evidencia física, era exactamente la misma aeronave que se había estrellado hace 30 años. Pero el verdadero shock se produjo cuando Keller examinó los registros de mantenimiento con más cuidado. La aeronave se había sometido a revisiones D de rutina, la inspección más completa que recibe un avión, esencialmente desarmarlo y reconstruirlo, en todos los intervalos estándar a lo largo de su vida útil. Lo que le perturbó fue una anotación en los márgenes de un registro de mantenimiento de 2003, una década después del accidente. El técnico había escrito, asiento 14C, reemplazado nuevamente, tercera vez este año, fatiga del material inexplicada. El asiento seguía rompiéndose como si alguien estuviera sentado en él, durante 30 años. Pero luego se puso más extraño. Durante la investigación, Meridian Airways confirmó que de hecho habían comprado la aeronave a Aeroméxico, pero Aeroméxico había cesado sus operaciones en 1997. La documentación de venta data de 2020, 3 años antes del descubrimiento de Keller. ¿Cómo podría una aerolínea que ya no existía vender un avión que había sido destruido décadas antes? Los investigadores traídos por la aerolínea intentaron localizar los registros de Elizabeth Weiss.
Según el manifiesto oficial de pasajeros del vuelo 217 de Aeroméxico, una mujer llamada Elizabeth Wise sí había estado a bordo, sentada en 14C. Tenía 43 años en ese momento y viajaba de la Ciudad de México a Tijuana para una conferencia de negocios. Y tenía una hija llamada Emily que tenía 16 años en 1993. 2 días después de que se descubriera la carta, mientras la investigación aún estaba en curso, sucedió algo que no podía explicarse como errores de mantenimiento de registros o elaborados engaños. Keller estaba en casa después de haber sido puesto en licencia administrativa en espera de la investigación cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostró un número con un código de área de la Ciudad de México que no reconoció. Cuando contesté, al principio solo había estática, recordó Keller, visiblemente incómodo con el recuerdo. Entonces, la voz de una mujer se escuchó. Sonaba distante, como si estuviera hablando a través de capas de interferencia. Preguntó si había encontrado su carta. Antes de que pudiera responder, dijo, «Todavía está en la bodega de carga. Ya está atravesando el piso». Luego, la llamada se cortó. Keller inmediatamente contactó a Torres, quien le indicó que fuera al hangar privado donde se guardaba la aeronave. Cuando llegó, encontró un equipo de técnicos retirando los paneles del piso en la cabina de pasajeros. Las miradas en sus rostros nunca lo olvidaré, dijo Keller. Estaban asustados. Estos eran tipos que habían estado trabajando en aviones durante décadas y estaban blancos como hojas. Lo que encontraron en la bodega de carga desafía la explicación racional. Según 3 testigos separados que estuvieron presentes, incluido Keller, la bodega de carga contenía efectos personales, ropa esparcida, el oso de peluche de un niño, joyas, relojes, billeteras, artículos que coincidían con las descripciones de pertenencias de pasajeros en el vuelo de 1993, artículos que deberían haber sido destruidos en el accidente o recolectados por los investigadores hace 30 años. Aún más inquietante, los artículos parecían estar dispuestos en un patrón. Quienes lo vieron lo describieron como una reminiscencia de la disposición de los asientos en un avión de pasajeros, como si pasajeros invisibles todavía estuvieran sentados en sus asientos asignados, con sus pertenencias colocadas cuidadosamente a su alrededor. El oso de peluche estaba sentado erguido, describió Keller, con la voz apenas audible, como si alguien lo estuviera sosteniendo, pero no había nadie allí. En este punto de nuestra investigación, el acceso a la información se vuelve significativamente más restringido. Lo que sabemos proviene principalmente de Keller, quien fue retirado de la investigación poco después del descubrimiento en la bodega de carga. Torres se negó a ser entrevistado para este informe, citando obligaciones contractuales. Otros 3 técnicos de mantenimiento, que inicialmente estaban dispuestos a hablar con nosotros, luego se retractaron de sus declaraciones. Lo que sucedió con la aeronave después de estos descubrimientos está sujeto a relatos contradictorios. Según las declaraciones oficiales de Meridian Airways, la aeronave, identificada solo como con problemas de mantenimiento, fue retirada de servicio y transportada a una instalación de almacenamiento en el desierto de Sonora. Sin embargo, los registros de vuelo de la FAA muestran una salida no programada desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2 días después del descubrimiento de la carta por parte de Keller, con el transpondedor de la aeronave identificándola con el mismo número de cola. El plan de vuelo indicaba un destino a Altar, Sonora, una área altamente restringida comúnmente asociada con operaciones gubernamentales clasificadas. Emily Wise, la hija mencionada en la carta, tendría aproximadamente 56 años hoy. Los registros públicos muestran que una Emily Wise, que coincide con esta descripción, vive en Coyoacán, Ciudad de México. Cuando fue contactada para este informe, inicialmente aceptó hablar con nosotros, pero canceló la entrevista menos de 1 hora antes de nuestra reunión programada. En una breve llamada telefónica, solo dijo, «La muerte de mi madre fue investigada a fondo hace 30 años. He hecho las paces con eso. No sé por qué están tratando de reabrir estas heridas, pero no quiero ser parte de esto». Lo que dijo a continuación, sin embargo, sugiere que puede haber más en su renuencia que simple dolor. «Ya vinieron a verme por la carta», dijo. «Les dije lo que les estoy diciendo a ustedes. Déjenlo en paz». Cuando se le preguntó quiénes eran ellos, terminó la llamada. El accidente del vuelo 217 de Aeroméxico en 1993 se atribuyó a una combinación de condiciones climáticas severas repentinas y error del piloto.
El informe oficial de la NTSB concluyó que la tripulación de vuelo no respondió adecuadamente a los patrones climáticos cambiantes y descendió a una altitud insegura mientras intentaba sortear el inesperado sistema de tormentas. Los restos se esparcieron por un radio de 3 kilómetros en la Sierra Nevada y los esfuerzos de recuperación se vieron obstaculizados por el continuo mal tiempo. Según el historiador de la aviación, Dr. Manuel Ríos, a quien consultamos para esta investigación, ciertos aspectos de la investigación original del accidente fueron inusuales. La grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo, las cajas negras, se recuperaron relativamente rápido, lo cual es estándar, explicó el Dr. Ríos. Lo que no era estándar era la rapidez con la que se despejó el sitio y se restringió el acceso. Por lo general, un sitio del accidente de esa magnitud se examinaría durante semanas, con diferentes equipos de investigadores trabajando metódicamente entre los escombros. En este caso, el sitio se despejó por completo y el acceso se restringió en 10 días. El Dr. Ríos también señaló otra anomalía. Los restos de los pasajeros fueron identificados y devueltos a las familias con una rapidez inusual, especialmente considerando el estado de los restos. La explicación oficial fue que se utilizaron técnicas avanzadas de ADN, pero esto fue en 1993. Esas técnicas no estaban ampliamente disponibles para este tipo de evento de víctimas masivas en ese momento. Cuando se le preguntó si pensaba que había algo sospechoso en la investigación original del accidente, el Dr. Ríos eligió sus palabras con cuidado. Yo no diría sospechoso, yo diría acelerado, como si hubiera presión para concluir la investigación lo más rápido posible. Quizás lo más inquietante fue lo que el Dr. Ríos compartió fuera de los registros. 2 investigadores de la NTSB que trabajaron en el accidente original renunciaron inmediatamente después. Uno se mudó a Australia al mes siguiente de que concluyera la investigación. El otro, según uno de los investigadores, aparentemente comenzó a vender artesanías de Shakira en San Miguel de Allende. Esta nueva vida, tan lejos de la aviación, sugiere un deseo de alejarse de algo perturbador. Ahora, antes de que continuemos desenmarañando este misterio, te invito a que le des súper gracias a este video si te está gustando la investigación. Tu apoyo ayuda a mantener este canal revelando secretos que otros quieren ocultar. Entonces, ¿qué pasó realmente con el vuelo 217 de Aeroméxico? ¿Cómo terminó una carta escrita por una pasajera muerta a bordo de un avión que no debería existir? Y, lo más importante, ¿qué era esa cosa que se movía en la bodega de carga? Estas preguntas permanecen sin respuesta. Lo que sí sabemos es que la historia del vuelo 217 de Aeroméxico es mucho más complicada de lo que el informe oficial sugiere, y que alguien, en algún lugar, está trabajando arduamente para mantener esa verdad oculta. ¿Qué opinas? ¿Crees que hay una conspiración en torno al accidente del vuelo 217 de Aeroméxico? Deja tu comentario abajo y suscríbete para más investigaciones sobre los misterios más oscuros de la aviación. No olvides activar las notificaciones para no perderte el próximo video. ¡Hasta la próxima! Informes no confirmados indican que se internó voluntariamente en un centro psiquiátrico. Ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el accidente. Nuestra investigación dio un giro aún más inquietante cuando intentamos localizar a otro personal de mantenimiento que había trabajado en el avión antes del hallazgo de Keller. De los 7 técnicos que habían realizado un mantenimiento significativo en el número de cola N734M Alpha desde su adquisición por Meridian Airways, 5 se negaron a hablar con nosotros o no pudieron ser localizados. El sexto, Jaime Morales, accedió a una breve conversación, pero parecía nervioso y evasivo. «Mire, no sé qué le dijo Keller, pero ese avión siempre estuvo mal», dijo Morales, mirando repetidamente por encima del hombro durante nuestra reunión en una cafetería cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Puntos fríos en la cabina que se movían, equipos que se encendían solos. Una vez, dejé una herramienta en la consola mientras trabajaba en la cabina. Me di la vuelta tal vez por 10 segundos, y cuando volví a mirar, había desaparecido. La encontré más tarde en el compartimento superior. Morales afirmó que las cuadrillas de mantenimiento habían desarrollado supersticiones sobre el avión. Nadie quería trabajar solo en él. Nadie quería el último turno del día en él. Había chistes sobre que estaba embrujado, pero nadie bromeaba realmente. Lo que Morales describió a continuación provocó escalofríos en nuestro equipo de investigación.
A veces, cuando estabas solo en la cabina, oías pasos que subían y bajaban por el pasillo, pasos pesados, como alguien que llevara botas, pero cuando mirabas no había nadie allí. Y las máscaras de oxígeno, a veces, se caían solas, justo en el asiento 14C. Sin alarmas, sin pérdida de presión, solo esa máscara que caía como si alguien la hubiera tirado. Cuando se le preguntó si alguna vez había encontrado algo inusual como la carta de Keller, Morales terminó abruptamente la entrevista. «Ya he dicho demasiado», murmuró, recogiendo sus cosas. Cuando se levantó para irse, añadió: «Comprueben el manifiesto de pasajeros del accidente original. Comprueben si alguien fue añadido después». Esta críptica sugerencia nos llevó a revisar la información de pasajeros disponible públicamente del vuelo 217. El manifiesto original enumeraba a 176 individuos, 169 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Sin embargo, al comparar esto con los informes de noticias contemporáneos de los días inmediatamente posteriores al accidente, se reveló una discrepancia. Los informes iniciales mencionaban a 175 víctimas, no a 176. Una investigación más profunda descubrió un manifiesto enmendado que se presentó 3 días después del accidente, casualmente, el mismo día en que Elizabeth Wise fechó su imposible carta. El documento enmendado añadió a un pasajero que no estaba en la lista original, el doctor Ricardo Hauser, sentado en 7A, un asiento de primera clase. Los intentos de encontrar información sobre el Dr. Hauser resultaron usualmente difíciles. No se publicó ningún obituario, ningún familiar se presentó a reclamar sus restos. Según los registros del Seguro Social, un Ricardo Hauser que coincidía con su edad y descripción aproximadas había muerto 3 años antes del accidente. El séptimo técnico de mantenimiento que había trabajado extensamente en el avión, Carlos Rodríguez, fue inicialmente listado como de permiso cuando contactamos con Meridian Airways. Después de varios intentos de seguimiento, un representante de recursos humanos nos informó de que Rodríguez ya no estaba empleado por la empresa. Su última dirección conocida en la Ciudad de México está ahora ocupada por nuevos residentes que dicen que nunca han oído hablar de él. Un vecino del mismo edificio, hablando bajo condición de anonimato, nos dijo que Rodríguez se había ido repentinamente una noche hace unos 6 meses. Había gente ayudándole a mudarse como a las 3 de la mañana, dijo el vecino. Pensé que era raro, así que miré por la mirilla. No estaban moviendo muebles, solo agarrando sus cosas personales. Los tipos que le ayudaban no eran mudanceros, parecían policías o militares, trajes oscuros, auriculares. El vecino también mencionó algo que provocó un escalofrío en la columna vertebral de nuestro equipo de investigación. Un par de días después de que desapareciera, recibí una parte de su correo por error. Era solo una tarjeta en blanco con un boleto de avión dentro, de ida a Buenos Aires. Intenté devolverlo al remitente, pero no había dirección. En este punto de nuestra investigación, empezamos a experimentar lo que solo puede describirse como interferencia. Los miembros del equipo informaron de sonidos inusuales de clics en sus teléfonos. Se accedió a nuestra base de datos de investigación fuera de horario, a pesar de múltiples medidas de seguridad. 2 miembros del equipo creían que estaban siendo seguidos. Luego vino el desarrollo más inquietante de todos. 5 semanas después de nuestra investigación, Roberto Keller, nuestra principal fuente, desapareció. Según su esposa, María, Keller salió para el trabajo un martes por la mañana y nunca regresó. Su coche fue encontrado en el estacionamiento de empleados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero las cámaras de seguridad no mostraron imágenes de él entrando al edificio. Meridian Airways confirmó que nunca fichó para su turno ese día. 3 días después de su desaparición, el mismo intervalo de 3 días que sigue repitiéndose en este caso, María Keller recibió un mensaje de texto desde el teléfono de su marido. Busca en el cajón de la mesilla de noche. En el cajón había un sobre que nunca había visto antes. Dentro había una breve nota escrita a mano por su marido. Si estás leyendo esto, me he ido. No me busques. Lo que encontré en ese avión no era solo una carta. La bodega de carga no es el único lugar donde el pasado se está filtrando. Diles lo del grabador de voz de la cabina. No grabó lo que dijeron que grabó. María Keller denunció la desaparición de su marido a la policía local, que abrió una investigación. Sin embargo, en 48 horas, el caso fue inesperadamente transferido a la jurisdicción federal.
Cuando se puso en contacto con la oficina del FBI que supuestamente se hizo cargo de la investigación, no tenían ningún registro de Roberto Keller ni de ningún caso de personas desaparecidas que coincidiera con su descripción. María nos proporcionó copias de las notas personales de su marido sobre el avión que aparentemente había escondido por toda su casa en previsión de algo. Estas notas contenían observaciones detalladas sobre las anomalías que había documentado mientras trabajaba en el avión. La temperatura en la cabina es constantemente de 4 a 6 grados centígrados más fría que el resto del avión, incluso cuando los sistemas ambientales están apagados. El cronómetro se reinicia a las 22 horas con 42 minutos todas las noches, independientemente de la configuración. El asiento 14C muestra más desgaste que cualquier otro asiento, a pesar del idéntico programa de reemplazo. La radio a veces capta transmisiones cuando está apagada. Suena como si estuviera leyendo números de vuelo. Encontré huellas dactilares en el interior de la ventana de la cabina después de sellar la cabina durante la noche. Nadie entró según la seguridad. Olor recurrente a quemado en la bodega de carga. No se identificó ninguna fuente después de 3 inspecciones. La nota más preocupante era la última, fechada el día antes de su desaparición. Encontré una transcripción parcial del CBR en la documentación técnica. No coincide con la versión oficial. Las últimas palabras del capitán no fueron sobre la tormenta. Dijo, «Hay alguien en el asiento plegable. No debería haber nadie en el asiento plegable». Luego el primer oficial, «¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí?» Luego silencio durante 3 segundos. Luego voz no identificada, «Te llevo a casa». Luego impacto. CBR se refiere al Cockpit Voice Recorder, una de las cajas negras recuperadas del lugar del accidente original. Si las notas de Keller son precisas, la transcripción oficial de los momentos finales del vuelo fue falsificada. En el mismo escondite donde María encontró estas notas, había una pequeña bolsa de plástico que contenía lo que parecía ser un trozo de tela rasgado. El material fue identificado por un experto textil como coincidente con la tapicería de los asientos utilizada por Pacific Western Airlines a principios de los años 90. El análisis de laboratorio mostró rastros de una sustancia cristalina no identificada incrustada en las fibras, una sustancia que, según el informe del laboratorio, exhibe propiedades electromagnéticas inusuales y no puede ser emparejada con ningún compuesto conocido en nuestra base de datos. Intentamos obtener las grabaciones originales del CBR a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información, pero se nos informó de que las grabaciones habían sido recicladas de acuerdo con las políticas de la NTSB después de que concluyera la investigación. Una práctica común, pero conveniente para cualquiera que deseara ocultar discrepancias. Un antiguo investigador de la NTSB, hablando bajo condición de anonimato, nos dijo que tales grabaciones se conservan normalmente durante mucho más tiempo en casos de accidentes inexplicables o controvertidos. Que hayan sido recicladas tan rápidamente es inusual, dijo la fuente, especialmente dada la naturaleza de alto perfil del accidente y el hecho de que varios casos de litigio todavía estaban pendientes. Nuestra investigación chocó con otro muro cuando intentamos rastrear los componentes de la aeronave rescatados del lugar del accidente de 1993. De acuerdo con el procedimiento estándar, las piezas identificables de las aeronaves estrelladas se documentan, se estudian y, finalmente, se destruyen o se reutilizan para la formación. En este caso, sin embargo, la documentación es sospechosamente incompleta. El Dr. Reeves, nuestro consultor historiador de aviación, encontró esto particularmente preocupante. Debería haber un rastro de papel para cada componente significativo, explicó, especialmente los que tienen números de serie, pero en este caso solo hay lagunas, piezas que fueron registradas como recuperadas, luego nada sobre a dónde fueron. Las implicaciones son casi demasiado fantásticas para considerarlas. ¿Podrían los componentes de la aeronave estrellada haber regresado de alguna manera a la circulación? ¿Podrían haber sido utilizados para reconstruir la misma aeronave en la que Keller estaba trabajando 30 años después? Si es así, ¿cómo es que esas piezas recuperadas llegaron a tener los mismos números de serie que la aeronave original, números que deberían haber sido retirados después del accidente? Consultamos con la metalúrgica doctora Elena Vázquez, que se especializa en el análisis de fallos de materiales de aeronaves, sobre la posibilidad de que se reutilizaran piezas recuperadas. Su evaluación fue inequívoca. Sería no solo poco ético, sino físicamente imposible en la mayoría de los casos.
Los componentes que experimentan las fuerzas de un impacto de alta velocidad se alteran fundamentalmente a nivel molecular. Fallarían cualquier inspección estándar. Incluso si parecieran intactos visualmente, las fracturas microscópicas por tensión los harían inadecuados para la reutilización. Cuando se le mostraron fotografías de la aeronave en la que Keller había estado trabajando, imágenes que obtuvimos de un trabajador de mantenimiento que deseaba permanecer en el anonimato, el comportamiento profesional de la doctora Vázquez vaciló brevemente. «Esto no puede ser correcto», dijo, estudiando un primer plano de un componente del larguero del ala. «El sello de fabricación aquí es de la serie original, pero no muestra signos de reparación o reemplazo. Es como si nunca hubiera experimentado un accidente en absoluto». Y lo más inquietante de todo, si la carta de Elizabeth Wise es auténtica, ¿qué le pasó después de escribirla? ¿A dónde fue cuando describió el algo más que venía a través del piso del avión? ¿Y por qué creía que se había visto morir? En un intento de verificar la identidad de Elizabeth Wise más allá del manifiesto de pasajeros, localizamos a antiguos colegas de la empresa de marketing donde trabajó en 1993. Martin Geller, ahora jubilado, la recordaba claramente. Liz era brillante, directora creativa con un don para ver las tendencias antes que nadie. Iba de camino a Denver para presentar una propuesta a un cliente importante. Todos estábamos devastados cuando nos enteramos del accidente. Cuando se le mostró una copia de la carta, Geller confirmó que la letra coincidía con muestras de la escritura de Weiss que había guardado en antiguos archivos de proyectos. Esa es definitivamente la letra de Liz. La ligera inclinación, la forma en que hace bucles en sus Is es distintiva. La reconocería en cualquier lugar. Pero su siguiente declaración provocó un escalofrío en nuestro equipo de investigación. Lo raro es que, aproximadamente una semana después del accidente, creí verla, en la Ciudad de México, entrando en nuestro edificio. La llamé, pero cuando se giró no era ella. Al menos no creo que lo fuera. La cara era diferente de alguna manera. Nuestra investigación dio un último giro escalofriante justo cuando estábamos preparando este informe. Un paquete fue entregado a nuestra oficina de producción sin dirección de remitente. Dentro había un solo billete de avión, de la Ciudad de México a Denver en Meridian Airways. El número de vuelo estaba escrito a mano con lápiz, 217. La fecha era 3 días a partir de hoy. La asignación de asiento, 14C. También en el paquete había una pequeña grabadora. Cuando se reprodujo, solo contenía estática durante los 2 primeros minutos. Entonces, la voz de una mujer emergió a través del ruido. Todavía está aquí con nosotros. Ahora lleva la cara del Dr. Hauser. Está aprendiendo a volar el avión. Por favor, dile a Emilia que lo siento. Estamos despegando de nuevo. La voz coincidía con muestras de audio de Elizabeth Wise de un video de capacitación de la empresa en el que apareció poco antes del vuelo fatal en 1993. La cinta continuó durante otros 30 segundos después de su mensaje, capturando solo el sonido de la estática, hasta los 10 segundos finales, cuando otra voz se hace audible, masculina, medida, con un acento que no pudimos ubicar. Estamos regresando. Todos nosotros. El velo se está adelgazando. 15 de noviembre. El ciclo se completa de nuevo. 15 de noviembre de 2023 marcaría exactamente 30 años desde el accidente original. Contactamos con el control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el Aeropuerto Internacional de Denver. Ninguno de los dos tiene programado ningún vuelo 217. Meridian Airways no incluye este número de vuelo en ninguno de sus sistemas. El boleto parece ser completamente fabricado. Sin embargo, contiene características de seguridad y papel consistente con los boletos genuinos de Meridian Airways. El análisis forense de la grabadora reveló algo igualmente inquietante. De acuerdo con el código de fabricación estampado en sus componentes internos, fue producida en 1992, consistente con la tecnología de la época del accidente. Sin embargo, la carcasa de plástico no mostraba prácticamente ningún desgaste o envejecimiento, como si hubiera sido conservada en perfectas condiciones durante 3 décadas, o tal vez como si de alguna manera hubiera eludido el paso del tiempo por completo.
Lo más preocupante de todo fue lo que nuestro ingeniero de audio descubrió al analizar la grabación a frecuencias más altas. Incrustado dentro de la estática, casi imperceptible para el oído humano, estaba lo que sonaba como el ruido ambiental de una aeronave. Desde las entrañas de la cabina trasera, y justo debajo, lo que solo podría describirse como el susurro simultáneo de docenas de voces, todas repitiendo la misma frase. Seguimos en el avión. Nunca salimos del avión. ¿En qué nos deja todo esto? Con más dudas que certezas. Con un ingeniero de mantenimiento que se esfumó tras hallar una misiva imposible. Con una aeronave que no debería existir, cargando mercancía que tendría que haber sido incinerada hace 3 décadas. Con indicios que señalan que la investigación oficial de un accidente trágico pudo haber sido acelerada de forma deliberada y potencialmente falseada. Y con la inquietante probabilidad de que lo que fuera que estuviera en la bodega del vuelo 217 de Pacific Western en 1993, lo que se manifestó tras la puerta de la cabina en esos instantes finales, aún siga haciéndose notar. Al poner punto final a esta pesquisa, debemos admitir que algunos enigmas quizás sean demasiado riesgosos como para resolverlos. Las fronteras entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte, entre lo que entendemos y lo que tememos, estas fronteras podrían ser más difusas de lo que nos gustaría reconocer. Si te toparas con una carta como la de Elizabeth Wise, ¿qué harías? ¿Pensarías que se trata tan solo de un embuste elaborado o de algo mucho más siniestro? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios que encontrarás abajo y suscríbete para descubrir más pesquisas sobre misterios de la aviación que la industria preferiría mantener ocultos. Y si por casualidad te encuentras viajando por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presta especial atención a los números de cola de las aeronaves en las que embarcas. Según nuestras fuentes, la aeronave con la matrícula X734M Alpha sigue en el sistema en algún lugar y podría estar recogiendo pasajeros de nuevo. Si la ves, échale un grito a la Virgen de Guadalupe.